Pues saludos, buenas tardes a los espectadores de Frontera Abierta en una sesión algo distinta porque por primera vez, yo creo, en todos los más de 3 años que llevamos con el canal, no voy a ser el moderador, sino que voy a participar. Me han invitado, lo van a ver, fue una grabación que hicimos hace unas semanas en una tertulia muy interesante, rodeado de grandes compañeros, periodistas, informadores, enviados especiales o corresponsales en África, porque vamos a hablar justamente de la dificultad que en tanto que periodistas, como también pues soy yo, obviamente en mi trabajo habitual al margen de Frontera Abierta, tenemos para informar, para contar África. Tengo un poco el privilegio de que el norte de África, el Magreb, Oriente Próximo, tienen más atención de los medios de comunicación internacionales y españoles en particular, pero África, ese conjunto desconocido, complejo, diverso, en el que están ocurriendo todo el tiempo muchísimas cosas y realidades que no se cuentan en los medios de comunicación, desgraciadamente, como debieran los medios de comunicación generalistas de España. 54 realidades, algunos países del tamaño 3 o 4 veces del nuestro, de España. Y bueno, pues con estos compañeros, que son Alfonso Masoliver, es también corresponsal de La Razón y de Onda Cero y en otros países del África subsahariana, Guillermo Bravo, que es el moderador de la tertulia y periodista de Radio Nacional, una joven promesa del periodismo muy interesado también por África, Pepe Naranjo, un auténtico conocedor desde Dakar, muchos años trabajando para el diario El País del Continente, y Ngone Ndiaye, una joven periodista africana de origen, de familia emigrada a España y que tiene el sueño de muy pronto convertirse también en corresponsal en países del continente africano como Senegal. Nos contó otras zonas de la parte occidental de África donde quiere dedicarse en los próximos años. Y bueno, pues he tenido el gusto, ahora lo van a ver, en aproximadamente una hora y cuarto de conversación, y creo que se dieron una serie de claves, por lo menos lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo, las dificultades. No sé si esto alguien recogerá el guante o servirá para algo, pero bueno, yo creo que es interesante para el espectador. Así que nada, que disfruten. Antonio Navarro vive en Marruecos, corresponsal para el diario La Razón, para La Vanguardia y para Onda Cero, cubre la región de África del Norte y Oriente Medio. Pues querría empezar por un poquito de contexto, sin tampoco ocupar demasiado tiempo, pero hablar de, en el fondo, cómo el Mediterráneo, este mar que tenemos en el centro de nuestros dos continentes, ha sido escenario de unas relaciones históricas que vinculan culturas, idiomas y pueblos a lo largo de muchos años. Y cómo quizá este hecho se nos olvida mucho a la hora de entender, conocer o interpretar todo lo que nos llega desde África. No sé cómo estáis de acuerdo con ello o cómo habéis vivido esto vosotros en vuestras carreras. Yo lo que quería decir era que efectivamente sí, que es un espacio compartido, un espacio que nos ha unido desde hace siglos a los turcos, a los portugueses, a los españoles, a los balcánicos, a los argelinos, a los tunecinos, a todos, que probablemente es nuestra patria común, como decía Josep Pla. Probablemente podría ser, tendríamos que aspirar a un cierto nacionalismo, si cabe, mediterráneo, porque yo creo que eso podría ser bueno, podría ser una buena manera de empezar a acercarnos a África. Es solo una parte de África, el Mediterráneo, solamente una serie de países, los ribereños, pero quizás podría haber más iniciativas, no sé cómo lo veis, más iniciativas reales, más allá de algún think tank, el IEMET, de alguna asamblea parlamentaria que hay, que son discusiones de bla, 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 y que realmente no tienen presupuesto y no tienen iniciativas reales y concretas. Y quizás sería un buen espacio en el que ya nos identificamos como mediterráneos, compartimos geografía, compartimos clima, compartimos agricultura, comercio, para empezar a integrarnos las dos orillas, porque sigue habiendo una brecha entre la orilla norte y la orilla sur enorme. Y no sé, quizás podría ser una buena manera de empezar a acercarnos con iniciativas políticas, económicas, cierta integración. Es verdad que sí, el Magreb, por ejemplo, que es lo que mejor conozco, sigue muy poco integrado con ese conflicto del Sáhara que sigue dividiendo Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania. Poco vamos a poder aspirar a hacer algo que una desde a los españoles y a los portugueses con los turcos o los egipcios. Pero yo creo que tenemos un futuro prometedor porque la población es joven, porque les queda todavía muchísimo a los países del norte de África por crecer, y hay una complementariedad también, una complementariedad demográfica. No sé, creo que es un buen terreno para ensayar iniciativas económicas, sociales, políticas en los próximos años.
Yo, bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que gran parte de esa falta de iniciativa que puede haber o esa falta de respuesta a las iniciativas que vengan de allí puede tener que ver con ese desconocimiento real de la diversidad que existe allí y que mencionaba el tema de la migración porque creo que la migración como tema más moderno junto con los conflictos que tradicionalmente siempre han marcado pues el continente africano y los países que lo componen han, yo creo, contribuido a construir una narrativa muy pesimista y muy negativa sobre África. Creo que, Antonio, tú, por ejemplo, me has dicho muchas veces que te cuesta que te compren, por ejemplo, en distintos periódicos determinados temas sobre África. Es cierto que Pepe trabaja para El País, que El País es uno de los pocos periódicos que sí que ha abierto unas líneas más constantes y más regulares para tratar todos los temas en general, no solo de África, sino que me refiero a Planeta Futuro, una publicación con la que abren otros temas un poco más alternativos a lo típico que se suele leer y que suelen no ser lo que mueve los millones, que yo creo que también es un poco parte de esto. No sé si a algunos se os ocurre un poco las razones que puede haber detrás de esa falta de interés o de esa falta de relevancia que pueda acabar teniendo, sobre todo las noticias positivas en general, porque las hay, que vienen de distintos países africanos y que cuando uno las propone aquí, pues a lo mejor cuesta mucho más colocarlas. Y es que has empezado diciendo lo que me cuesta o lo que nos cuesta, miro también a Alfonso, lo que nos cuesta vender un temita de África en el panorama de predominio occidental y europeo. Yo diría que se llevan, en cuanto a los compañeros, en cuanto a la cuota de reparto por continentes, entre Estados Unidos y Europa se llevan el 70-80% del papel o de la radio. Y eso no cambia, aunque venimos aquí a convencernos de la necesidad de que África tiene que tener más tiempo, más espacio y que hay que conocerse mejor. El ejemplo más cercano es el de Marruecos, que es africano y está lindando, tocando Ceuta, Melilla, el Estrecho, Canarias, y aún así con Marruecos es dificilísimo contar algo que no implique bilateralidad, algo en lo que España esté de alguna forma implicada por fronteras, por invenciones o no de supuestas amenazas territoriales españolas por parte de Marruecos, o lucha antiterrorista, migración, todo lo que se salga de algo que implique directamente a España, lo que tiene que ver con su desarrollo social, económico, su migración interna también. Marruecos ya es un país también de destino, no solo de tránsito. El desarrollo de las clases medias marroquíes, su cultura, has hablado de música, has hablado, no interesa. No interesa, te chocas con un muro. Y si hablo de Marruecos, de Argelia todavía menos, y menos de Túnez, y menos de Mauritania, y menos de Senegal. Por tanto, creo que desgraciadamente, si este es el panorama crudo con el país que nos llenamos la boca, cuántas conferencias, cuántas iniciativas, cuántos cursos universitarios, cuántos se habla de la necesidad de conocernos mejor, de las dos orillas, de Marruecos, de España, creo que desgraciadamente todavía el panorama es mucho peor y va a seguir siendo mucho peor en cuanto a países que ya superen la franja más al sur del Sahel. Por tanto, no quiero ser derrotista ni cínico, pero no lo veo nada halagüeño, porque creo que al final somos los mismos, estamos en los mismos foros, quejándonos de lo mismo, pero que no un problemita, una serie que ha vendido a Netflix el príncipe Harry o que se ha peleado con su mujer o con su hermano, vende mucho más que 3.000, no ya son muertos que valgan menos, sino que es que el príncipe Harry se pelea con su hermano y es una página internacional y 3.000 muertos en la República Democrática del Congo o en Sudán son un breve o nada. Yo no sé cuál es la fórmula, Pepe, no sé qué podemos hacer o retirarnos. Bueno, me parece interesante como una frase particular que decía Antonio de Marruecos, un país africano que toca con Ceuta, Melilla y con Canarias, porque es que en el fondo Ceuta, Melilla y Canarias están en África. En España, pero están en África. Entonces, yo puedo llegar a entender personalmente que un alemán le cueste desarrollar un interés por África. Pero creo que en el caso de los españoles tiene delito. Que hayamos puesto una especie, que hayamos convertido el Mediterráneo, del que hablábamos al principio de esto, en una especie
frontera cognitiva que parece que de pronto, a pesar de la cercanía que podemos tener, nos interesamos naturalmente o nos vemos más cercanos a otros países que incluso, porque bueno, esta era otra cosa que quería hablar, pero porque en el fondo interesa a España como país, pero también a los españoles como ciudadanos el conocer a nuestros vecinos del sur, que es que me parece que de verdad tiene mucho crimen que desde el país más cercano no haya un interés genuino. Yo creo que bueno que lo habéis dicho muy bien. Y efectivamente, creo que hay una actitud por parte de los españoles desde hace ya muchos siglos de no querer mirar hacia el sur, de no Ujú. de ver un pueblo que se parece a nosotros, pero que realmente al que no nos queremos parecer porque se le ha considerado como inferior, culturalmente inferior, más pobre, todos esos clichés orientalistas que ya sabemos, de gente taimada, salvaje, tal. Y hemos mirado hacia el norte. Hemos mirado hacia el norte y esa ha sido la actitud desde hace 500 años en todas las dimensiones de la cultura española, de la historiografía y después pues, la literatura. Salvo ha habido, por supuesto, ha habido excepciones, viajeros y luego a esa colonización, entre comillas, de España a principios del siglo XX en el Magreb también de consecuencias catastróficas. No hay un deseo profundo de la mayoría del pueblo español de reconocerse en ese pasado compartido, no lo hay. Somos, yo creo, unos prometedores centenares de españoles o pocos miles de españoles que transitamos el estrecho con gusto, con deseo de seguir profundizando. Cuando digo el estrecho, digo el norte de África, pero por supuesto menos todavía es lo que pasa, los que pasan del Magreb al África subsahariana, pero no sé si se amplía el círculo, somos siempre, entre comillas, los mismos y yo desgraciadamente creo que no solo es ya el Magreb o África, es que no hay interés por la política internacional y por el exterior genuino de la gran parte, de la mayor parte del pueblo español. La información internacional es el patito feo y vaya usted por la calle Guillermo, salga ahora a la Gran Vía de Madrid y pregunte, váyase a Callao con un micrófono y pregunte por alguna capital africana en el mapa o por algo que sepa más allá Sí. no vamos a Algo llevarlo a... reconocible, sí. Quería antes bueno, pasar a una parte final de esta mesa redonda, que creo que engloba o toca un poco todos los temas que hemos podido tocar o subtemas que hemos podido tocar, que es la figura del corresponsal. Yo lo considero pues, como una especie en vías de extinción, quizá, y lo digo con bastante pena porque creo que bueno, todos los que nos gusta la historia, en el fondo, un historiador, en el fondo, es un corresponsal del pasado. Y en tanto que hay corresponsales del pasado, es un poco poético, lo siento mucho, pero necesitamos corresponsales en espacios lejanos a los nuestros. Cuanto más distintos o diferentes o matizados sean, más los necesitamos. Y creo que es algo que está desapareciendo. Bueno, no creo, sé, es algo que visiblemente está desapareciendo. Los medios, incluso grandes, cada vez tienen a menos personas desplazadas en países lejanos. Cada vez estas pocas personas que sí están desplazadas cubren regiones más amplias. Y esto también entronca con lo que decíamos, que cada vez además cuesta más vender esos temas que uno hace con conocimiento y con cariño. Imagino como es vuestro caso. Os pregunto, ¿por qué está desapareciendo esa figura? ¿O por qué ha estado desapareciendo estos últimos años? Y si hay alguna cosa que podamos hacer para recuperarla y para dar motivos para que se recupere, como quiero decir. Yo, Guillermo, en la misma línea de pesimismo en la que me he expresado anteriormente, creo que internacional es el patito feo de la información. En un país como España, estamos hablando de público español hispanohablante, español, que lee poco y que lee menos, lee sobre todo de la polémica doméstica política, Ujú. nacional, internacional, es lo que menos interesa y fuera de Europa, de Bruselas o del mundo occidental, cada vez menos. La figura del corresponsal, yo creo que también está herida de muerte por diferentes razones, han cambiado los tiempos, ya la figura del corresponsal, que era la voz, los ojos de los grandes medios, una figura que estaba allí lejos, donde no llegaba nadie y que tenía todo el privilegio de grandes medios españoles. A veces La Vanguardia, El País, que han estado habitualmente han gastado dinero porque también eran rentables en otro tiempo en el corresponsal, ya no, van a ir desapareciendo. Desgraciadamente creo que en el futuro, de aquí a 10 15 20 años, yo no sé si habrá ya muchos que estén en nómina, en plantilla, y esto es ya que nos compensa este sacerdocio del que hablaba hace un momento Alfonso, eh, sacrificar la inestabilidad, estar mal pagados. No creo que vayamos a estar mucho mejor pagados de aquí a 5 o 10 años
por, Ngone, te ríes, pero que sepas dónde te metes, que sepas dónde te metes. Pero luego tiene cosas muy bonitas, porque esto es vocacional, puramente vocacional. Y a ver qué cosa, qué oficio más bonito que este, cuando uno hace una crónica está bien, cuando ha ayudado con un buen artículo, cuando cierra el portátil y le ha entregado un artículo en el que uno, un trabajo, una pieza televisiva de radio que cree que ha podido ayudar a comprender un conflicto mejor. Por tanto, yo creo que esto es ver hasta dónde te compensa, hasta qué momento de tu vida los sacrificios en forma de inestabilidad, precariedad económica, pues a mí, por ejemplo, pues me sigue compensando. Estoy cerca de Marruecos, de mi tierra, del sur de España. Si estuviera probablemente en Sudáfrica, no estaría ya así. Puedo permitirme ir a menudo a ver a mi familia. Estoy en un país cercano, pero no tengo familia propia. También eso habría sido un problema. Lo que está haciendo Alfonso me parece muy meritorio. Y estoy cubriendo una zona por extensión que también un poco enlaza con lo que decía Guillermo. Y eso es malo, eso quiere decir que lo contamos peor. Yo cubro el Magreb entero y también en algunos medios Oriente Próximo. ¿Cómo puedo yo cubrir ese Rabat? Lo hago porque viaja, pero estamos cubriendo conflictos que están a 4 o 5 mil kilómetros de aquí, conflictos o actualidades, realidades políticas muy lejanas. Eso redunda necesariamente en que cada vez lo que hacemos pues tiene menos calidad. Yo ahora me voy a ir a Líbano con la idea de ir a Siria en las próximas semanas. Me lo voy a gastar de mi bolsillo. Me voy a jugar el pellejo. Bueno, creo que me lo juegue el pellejo tanto así, no exageremos, pero voy a Siria, donde han empezado otra vez los problemas, y voy a ir a pagarme el seguro de mi bolsillo y a depender de terceros que me van a ayudar. Pero esto no es sostenible. Esto, digo, hasta ahora me compensa porque esta profesión me va a permitir estar en Siria en el momento de la caída de la dictadura de Assad. Pero si no fuera porque también por la parte personal es una profesión que te permite viajar y conocer sobre el terreno cosas que desde la universidad, desde el think tank, etcétera, no podríamos. Si no fuera así, yo creo que es para plegar y irse a medio, largo plazo, desgraciadamente. Yo no veo, la única cosa positiva que veo es que es cierto, y yo creo que esto lo habréis percibido también vosotros, hay una explosión de canales y de programas en redes sociales con muy buenas visitas, con números muy potentes. No son medios de comunicación, son un señor con un micrófono, con imágenes de recursos y con tertulias. Eso no es un medio. Un medio quiere decir gente que está trabajando sobre el terreno y que es imparcial. Estos son opinadores. Pero es verdad que la política internacional está teniendo un cierto, no sé si lo veis así vosotros, en los últimos 10 15 años, una cierta, bueno, sí, presencia en YouTube y en las redes sociales. Y quizás eso es bueno, es lo único halo de esperanza que veo a medio largo plazo. Bueno, pues hasta aquí el coloquio que hemos dedicado, en el que he participado, como han podido ver, sobre la dificultad, los problemas, las complejidades de informar, de tener espacio físico para contar África en los medios de comunicación internacionales y españoles en particular. Espero que hayan disfrutado de esta interesantísima mesa. He tenido a compañeros de muchísimo nivel. Ha sido un poco diferente porque yo no he moderado el coloquio. Pronto volveremos al formato habitual en una próxima edición Mesa de Frontera Abierta, de la que vamos a dar la información en próximos días. Muchísimas gracias por haber estado ahí y hasta pronto.